Hoy acabamos Gálatas, se acabó Gálatas, y así que nos vamos a concentrar en el bloque de texto que nos resta, que es Gálatas en el capítulo 6, desde el verso 5 hasta el final, hasta el verso 18. Así que vamos orando que el Señor nos conceda el entendimiento que necesitamos para acercarnos a su palabra y también para ponerla por obra. Vamos orando. Te damos gracias, Señor, porque nos has conducido a lo largo, desde el inicio del año hasta el día de hoy, en meditar en esta carta y los aspectos de tu gracia. Te agradecemos, Señor, porque has traído libertad a nuestro corazón. Y gracias también porque has afirmado convicciones a nuestra vida. Hoy terminamos esto, Señor, y queremos delante de ti pedirte que nos ayudes a poner por obra, vivir en tu gracia, hacer las cosas por amor a ti, nuestra relación contigo, y llenar este mundo con la gracia que viene de ti. Te damos gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Algo que llama la atención del cristianismo y que no es igual al resto de quizás de otras sectas o de otros credos, es que probablemente las sectas suelen tener este tipo de dinámica, ¿no? Si tú haces esto, si te tomas esta pildorita, entonces tú vas a ser feliz. O tú haces lo de aquí y se resuelven todos tus problemas. Es también quizás las esperanzas que se suelen vender con sortilegios y brujerías, cuando supuestamente se usa la brujería para cosas buenas. Y de alguna u otra forma hacen que la gente se aleje de la realidad. Porque sucede que en la realidad las cosas no funcionan así. Y es el cristianismo, y es este evangelio de la gracia de Dios, que a nosotros nos pone los pies sobre la tierra y nos dice, vas a sufrir. Porque el mundo es un mundo caído y te va a tocar sufrir. La razón por la cual Gálatas, desde el versículo primero de este capítulo 6, comenzó hablando de relaciones y de cosas que se puedan dar, es porque vivimos en una realidad que nos puede afligir. Si nosotros hiciésemos un recuento y leyendo texto por texto, no lo vamos a hacer, pero en Gálatas 6, verso 1, me encontré con la realidad de que aún dentro del pueblo de Dios me voy a encontrar con gente que peca y que hace cosas quizás no tan buenas o saludables, con gente que peca. Por último, usted también es uno de ellos. Usted peca y usted hace cosas que no son tan saludables ni para usted ni para el resto. Eso es parte de la realidad. Y desde el versículo 2, en Gálatas 6, nos habló de que me voy a encontrar con gente que sufre. Y usted y yo también vamos a ser parte de esa gente que sufre. Hasta el mismo Cristo decía, en el mundo tendrán aflicción. Y fíjese usted cómo otras doctrinas u otros credos tratan de hacer cosas como, si tú compras esto, si tú das tanta cantidad de dinero, si tú visualizas esto de aquí, si tú declaras, afirmas, confirmas, te va a suceder. Y no funciona así, porque en el mundo tendremos aflicción. Entonces, ¿qué hace de especial al Evangelio de la gracia de Dios? Que el Evangelio de la gracia de Dios me dice cosas como, vas a sufrir, sí, pero no vas a ser removido por ese sufrimiento, porque existe una esperanza mayor que ese sufrimiento. Y esa esperanza mayor es aquel tesoro o la gloria del Evangelio que Dios ha colocado en nuestros corazones. Y es eso lo que nos permite estar en pie. En ningún momento le huimos al sufrimiento, más bien lo aceptamos porque es donde vivimos. Pero tenemos una esperanza que es inamovible y que no será conmovida jamás. Gálatas en el 6, del 3 al 5, también me muestra de que me voy a enfrentar a realidades donde voy a ser comparado. Y probablemente yo me tope con gente que tenga esos aires de superioridad y se crean la última Coca-Cola del desierto. Y también me voy a encontrar con gente que se cree en la última rueda del coche. Vivimos en un mundo que aflige.
Y para esto Pablo, ya que ha presentado toda esta descripción del contexto de nuestra sociedad, Pablo entonces muestra a la gracia de Dios como la única respuesta para hacerle frente a esto de aquí. Cuando comenzamos a leer desde el versículo 5, que es donde nos quedamos la vez anterior, dice así: que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Vamos leyendo el texto. Verso 6, el que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. No se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Y nos vamos a quedar allí un rato pensando. Y pensando, ¿por qué? Hay muchas cosas en el texto de la Escritura que son desmitificantes, porque acontece que usted y yo arrastramos una herencia desde nuestros primeros padres, Adán y Eva, y es echarle la culpa a cualquier otra cosa menos a mí. Eso la heredamos y la ponemos en práctica casi que todos los días. Entonces el hombre está en la calle y pasa una muchacha con unas ropas demasiado sugerentes, como las que están de moda hoy en día, y entonces el hombre en su interior piensa: es que ese pensamiento se me cruzó, porque ella me tentó a mí. Otra, estamos en alguna cosa de la vida y termino decidiendo por algo que se va en contra de la voluntad de Dios. Y entonces lo primero que digo: es que eso fue un espíritu inmundo que vino a tentarme. Caí. Y si usted se da cuenta, en cualquiera de los dos argumentos, la responsabilidad es de cualquier otra persona menos la suya. Usted es inocente, puro y santo. Yo soy inocente, puro y santo. Y entonces el texto de la Escritura, en la gracia de Dios, y eso es lo lindo de la gracia, que la gracia de Dios me dice todo lo malo que yo puedo ser y al mismo tiempo me dice todo lo amado que yo puedo ser por Dios. Pero eso no quita el aspecto de la responsabilidad individual. Y entonces espérese un rato, volvamos a la introducción de esta serie de mensajes. No sé si usted recuerde, pero cuando se habló la primera vez de Gálatas aquí en la iglesia, nosotros pusimos a Gálatas dentro de un cuerpo de cartas que fueron escritos por el apóstol Pablo y que son las cartas primeras o las cartas tempranas. Eso quiere decir que no existían evangelios, no existían otros libros del Nuevo Testamento y el primer documento escrito en aparecer es Gálatas, como primera carta para las iglesias gentiles, para que se acuerden de la gracia de Dios. Y ahora espérese un ratito. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, ¿dónde usted ha escuchado que la culpa es del demonio cuando yo caigo en pecado? En ninguna parte de la carta. Porque los cristianos, los primeros cristianos, tenían que ser enseñados en la gracia de Dios y tenían que aprender este concepto de responsabilidad individual. Entonces, ¿qué acontece? Vamos viendo ahora la dinámica de esto de aquí. Usted es responsable. Más allá de que la muchacha se vista o no, usted es responsable. Yo soy responsable. Más allá de lo que la otra persona haya dicho, haya hecho o me haya tratado, yo soy responsable. No puedo señalar allá, tengo que señalar hacia mí. Y Pablo pone esto: Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, esto cosecha. Y esto está en un contexto de vida comunitaria, por lo que conversamos anteriormente. Pablo nos presenta la posibilidad de que aún en la iglesia de Dios me encuentro con gente que peca y que hace el mal, con gente que se resiente, que envidia, más aún en la gente que no conoce al Señor, que aún no le tiene en el corazón. Que estoy en una realidad donde uno se cree más que otro, donde resentimientos y angustias salen de allí, donde los sentidos de inferioridad o de superioridad destruyen las relaciones. Todo este texto habla de una vida en comunidad. Y Pablo en ese contexto de vida en comunidad dice: todo lo que el hombre siembra cosecha. ¿Por qué? Porque en ocasiones nuestra perspectiva de sembrar y cosechar es
solo individualista. Y a veces por ser individualistas no alcanzamos a ver toda la amplitud del mundo que nos rodea. Y sucede que esta famosa ley de todo lo que se siembra se cosecha tiene que ver con la dinámica dentro de la comunidad. Le pongo un ejemplo. Alguien decide, por su libre albedrío, irse de fiesta a rabiar toda la madrugada y decide emborracharse toda la madrugada. Y después de emborracharse y de estar con sus sentidos casi en cero, toma el vehículo y se va manejando a alta velocidad a su casa. Y en medio de esa locura, choca a una persona y la mata. Sucede entonces de que esta ley, de que lo que se siembra se cosecha, no solamente que me afecta a mí si yo lo hago, sino que también va a afectar al resto que tiene que cosechar las cosas que yo sembré. No sé si me hago entender. Pero hay un asunto comunitario de por medio. Y de allí podríamos sacar respuestas a por qué el mundo está como está. ¿Y sabe qué? Y es sencillo. Porque en el mundo usted y yo estamos sembrando y cosechando, y a veces cosechando cosas que otros han sembrado y otros van a probar de lo que yo sembré. Y eso debería generar en mí un sentido de responsabilidad y de cambiar también ciertas motivaciones del corazón. Ahora, ¿esto por qué? Porque esto de alguna manera se va a relacionar con otro argumento que usted haya escuchado. Es que si Dios es tan bueno, ¿por qué Dios permite esto de aquí? ¿O por qué permitió que me pase esto de acá? ¿Sabe algo? Dios a usted y a mí nos dio un regalo que se llamó el libre albedrío, la capacidad de decidir. Y nos concedió ese regalo con un único fin, de que en nuestra libertad escojamos amarle y servirle a Él. Pero como seres humanos decidimos desde nuestros primeros padres a hacer lo contrario. Y cuando Dios otorga el regalo del libre albedrío para que lo usemos para agradarle a Él y vivir como Él anhela que vivamos, Dios también se juega el riesgo de que nosotros usemos el libre albedrío para hacer lo que nos da la gana, sembrar lo que nosotros querramos y cosechar destrucción. Y si usted comienza a ver las cosas desde esa perspectiva, se da cuenta de que la humanidad ha sido el instrumento de su propia destrucción, porque hay un principio y hay una ley, y que de Dios nadie se burla. Usted puede quizás no poner su confianza en el Señor, está en su derecho. Usted puede decir Dios no existe, ¿sabe qué? Está en su derecho. Pero es súper interesante si usted algún día amanece con la gana de decir yo no creo en la gravedad. No, porque me parece una ley insulsa, me parece una ley vacía, que lo único que hace es fastidiarnos la existencia. Y de repente un día, ya que usted cree firmemente en que la gravedad no es cierta, usted se va al edificio The Point, allá en Puerto Santana, usted logra atravesar a todos los guardias, va hasta el último piso y usted va a dar el paso de fe. ¿Cuál va a ser el paso de fe? Usted se va a lanzar piso abajo porque usted tiene que demostrar que la gravedad no es real. Y sucede que usted da un paso en el edificio de Point y al segundo tendremos ambulancias yendo a ver lo que queda de usted en el piso. Más allá de que usted crea o no, los principios de Dios se mantienen en pie en cualquier circunstancia, con cualquier persona y en cualquier sociedad. Cosechamos lo que sembramos. Y entonces Pablo nos está llevando a un punto donde tenemos que revisar nuestras motivaciones de entonces cómo vivimos en la gracia. Y Pablo en su siguiente versículo dice cosas como siembren, ¿según qué? El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa naturaleza cosechará destrucción. Ahora, el que siembra según su naturaleza pecaminosa,
Esto suena a que detrás de cada asunto de la vida del ser humano existe un modelo, un diseño y un propósito. Para todo. Para todo existe un modelo, un diseño y un propósito. Así usted diga que no. Entonces, pensemos. Se pone en los Estados Unidos y también acá en el Ecuador, se pone de moda el asunto de la cultura swinger, donde las parejas se intercambian al libre albedrío unos con otros. Una cosa terrible eso de allí. Y probablemente usted escuche argumentos de defensa. Es que esta práctica que nosotros tenemos se basa en la confianza plena, no solamente en mi pareja, sino también en la otra pareja. Ok, ya, está en su derecho. ¿Sabe qué? Ese no fue el diseño de Dios, ni para el sexo, ni para la vida en pareja. Y en algún momento, esa relación se terminará quebrando a alguien. Así de simple. Porque las cosas no están funcionando según un diseño, según un propósito, según la intención, en este caso, del autor de la vida, que es Dios. Y entonces de allí habrán los grandes problemas de las infidelidades, los corazones partidos, sexualidades irresponsables, hijos que crecen con un diseño y un modelo de familia distorsionado, y cuando esos chicos crezcan, quién sabe con qué clase de mundo se van a enfrentar. ¿Por qué? Porque en este asunto de vivir, no solamente que yo cosecho lo que siembro, sino que otros también van a comer de la cosecha que yo sembré. Y eso genera un sentido de responsabilidad. Debería generar un sentido de responsabilidad. No solo en mí. Ahora es probable que usted haga teología de meme de Internet. ¿Te ha visto los memes en Internet? Son chistosos a veces, ¿verdad? Entonces sale un meme. Se explica la ley del karma. Entonces dice, ley del karma. Cuando el pájaro está vivo, se come a las hormigas. Cuando el pájaro muere, las hormigas se lo comen a él. Pero eso es súper individualista, porque solo me hacen pensar en mí, pero me arrancan, me fragmentan el sentido de comunidad. Entonces Pablo está preocupado, y por esa razón él dice, piensen por favor, lo que usted siembra es más grande que usted mismo. Porque el plan de la gracia es más grande que usted mismo y que su propia vida. ¿En qué sentido? Cuento algo. Usted y yo tenemos confianza, ¿verdad? Aquí me he sincerado de muchas cosas. Usted sabe, yo crecí con ausencia de papá. Y eso generó en mi corazón un sinnúmero de asuntos, medio complicados. Y que solo en la gracia de Dios esas cosas se pueden tratar. Y Dios sigue tratando y seguirá tratando conmigo. ¿Significa eso de que yo en este momento ya voy a tener a una figura paterna aquí frente a mí? Oh, quizás no. Pero lo que yo siembro es más grande que yo mismo. Y entonces sucede que Dios me concede a mí 2 hijos, junto con Irse, a mi mujer, Mateo y Hannah. Y Mateo está experimentando algo que yo no sé qué se siente. Así de simple. Porque las cosas que yo siembro son más grandes que yo mismo. Entonces, lo que estoy sembrando, lo que estamos sembrando dentro de matrimonio en la vida de estos 2 muchachos, probablemente nunca yo lo llegue a entender a plenitud. ¿Sabe qué? Quizás no lo entiendo a plenitud. Pero si yo siembro, mis hijos van a cosechar. Y esto es un ejemplo pequeñito. ¿Se imagina si nosotros llevamos este pensamiento a niveles de comunidades, donde toda la comunidad es transformada? Porque usted y yo nos damos cuenta que hablar de la gracia de Dios es algo que es mucho más grande que usted mismo y su propia vida. Y entonces Pablo puede poner la siguiente línea y nos pone la motivación para sembrar de forma correcta. Y dice allí,
El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Y entonces allí yo ya tengo una motivación de vida. ¿Y cuál es? Voy a sembrar según el Espíritu. Y ya Pablo dio una linda descripción de cuáles son las cosas que el Espíritu de Dios va forjando día a día, paso a paso en nuestro corazón. Ahora, con este de día a día y de paso en paso, me llama la atención una frase de un pensador cristiano. Creo que mencionamos esto alguna vez, o si no fue en un grupo pequeño. La gracia va lenta en velocidad, pero cada paso que da es firme e inamovible. Y eso a mí me lleva a pensar en que tengo que sembrar, por último, ni pensando en que yo vaya a cosechar algo, a pesar que sí, pero tengo que saber sembrar sabiendo que otros también van a comer de lo que yo he sembrado. Y no solamente son mis hijos, es toda la comunidad y toda la sociedad. Si usted se da cuenta, esta fue la razón por la cual la Iglesia en 300 años pudo poner cabeza abajo todo un imperio. Ellos probablemente hubiesen dicho, la esclavitud no está según el plan divino, y es verdad, la esclavitud no está en el plan divino, pero la Iglesia sabía que ellos estaban apuntando hacia algo más grande. Y esos 300 años de vida de Iglesia, sufrida, atormentada, marginada y asesinada, fueron el fundamento para que años después comiencen cosas como igualdad de derechos, no hacer acepciones de personas por raza, la mujer que cumpla un rol fundamental en la sociedad, la abolición de la esclavitud en la Inglaterra y luego después en las colonias norteamericanas. ¿Y de dónde nacieron todas esas instancias de la sociedad? De gente temerosa de Dios, que durante un buen tiempo fueron formados por la gracia, que fue lenta, pero que logró transformar comunidades. Y en el caso de la iglesia naciente, pudo poner al imperio cabeza abajo. Ahora, cuando el apóstol Pablo habla, el que siembra para agradar al Espíritu, nos acordamos de la lista. Nosotros no contamos hasta 10, sino que ¿qué es lo que hacemos? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Muy bien. Si yo dedico mi vida a sembrar eso, va a dar resultados. Y eso tiene mucha connotación con lo que el mismo Jesús de Nazaret en el Sermón del Monte decía. Entonces ahí vienen las lecturas que a veces se le da al texto. Entonces cuando leemos Sermón del Monte más pensamos que es un asunto solamente servicial, mientras todos estamos con la cara feliz, ¿no? Pero sucede que cuando leemos Mateo desde una perspectiva histórica, las personas que pedían que uno tenía que llevar una carga, una milla, eran los soldados del imperio. Entonces llegaba el soldado de alguna batalla o lo habían transportado a Judea para que esté allí, y entonces venía el soldado mal encarado, tosco, violento, animalesco en sus conductas. Así eran los romanos. ¡Judío! ¡Lleva mi carga! Y el judío pudo haber dicho, pero yo voy para mi casa, ¿qué me importa? Y entonces sale Jesús de Nazaret y dice, al que te pida caminar 1 milla, ve con él 2. Parece tonto, pero no lo es. Y la iglesia supo poner la otra mejilla porque entendía que la gracia era algo más grande que ellos mismos. O si nosotros contemplásemos así el Evangelio de Dios, es algo más grande de Cristo me salva. No va más allá. Cristo salva la comunidad. Cristo puede salvar una nación. Cristo puede traer equilibrio a los órdenes del mundo que están caídos.
porque Cristo es el único que trabaja desde aquí. Ninguna filosofía política, ninguna filosofía de sabiduría puede hacer lo que el Evangelio de Dios hace, cambiar el corazón. ¿Ok? Entonces Pablo dice, si ustedes siembran para agradar ¿a quién? Para agradar al Espíritu. Entonces esto es un asunto de no agradarme a mí mismo, sino de agradar al Señor. Si yo siembro para agradar al Espíritu, ¿qué voy a cosechar? ¿Qué dice allí? La vida eterna. Y fíjese, no solamente es el hecho de la vida eterna de esa perspectiva, el día en que yo me muera, entonces iré a la eternidad. No solo es eso. Tiene que ver con vivir la vida de Dios. ¿Qué clase de vida tiene Dios? Bueno, Él vive eternamente. Tener la vida de Dios y pensar en ello, en la vida eterna. De ley ponen mis ojos en cómo es Dios en su naturaleza. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, el Espíritu ama al Padre y al Hijo. El Padre habla del Hijo, el Hijo habla del Padre, el Espíritu habla del Padre y del Hijo. El Hijo glorifica al Padre, el Padre glorifica al Hijo y el Espíritu glorifica la obra de ambos. Entonces la vida de Dios podría resumirse como la vida de constante entrega, la vida de constante servicio. Y no por agradarme a mí mismo, sino por agradar a aquel que ha extendido su gracia hacia mí. Entonces la vida de Dios es la vida donde yo busco el bien del otro. Claro que voy a ser beneficiado, pero tengo que pensar que estoy viviendo algo mucho más grande. No sé si usted comienza a darse cuenta, pero la gracia de Dios se convierte en herramienta para transformar comunidades enteras y mandar abajo filosofías enteras y ponerlas debajo del dominio de Cristo Jesús. Entonces, Pablo dice, del Espíritu cosechará vida eterna. Continúa Pablo, no nos cansemos de hacer el bien. Vaya, parece que la tiene clara él. Porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Y aquí viene un asunto interesante. ¿Cuántos años le costó a la iglesia naciente terminar con el martirio? 300 años. 300 años. ¿Cuánto tiempo de independencia nosotros tenemos? Menos de 200. 1822, ¿se acuerda? Ya, ok. Ya mismo. En 5 años tendremos 200 años. Ya. La iglesia se tomó 300 años en cambiar la forma de pensar de un imperio y no la detuvo porque entendían que estaban haciendo algo que era mayor que ellos mismos. El punto está en que hay ciertas ideas que permean nuestro corazón. ¿Y cuál es? De que en ocasiones la búsqueda de realización individual choca con este pensamiento. ¿Por qué? Porque en la búsqueda individualista yo voy a tratar de buscar el éxito a costa de, pero en la gracia voy a persistir en hacer lo que es según el Espíritu para agradar a Dios y para transformar el mundo donde estoy. A su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Si usted habla de que el Ecuador en este momento está fragmentado, de que hay crisis y que hay corazones que están rotos, lacerados, partidos en toda área sentimental, política, económica, ¿sabe cuál es la respuesta? La gracia. La gracia de Dios. Quizás tome un siglo cambiar la forma de pensar del ecuatoriano. Quizás tome 150 años en cambiar la forma de ver el mundo. Pero el apóstol Pablo dijo aquí en este texto, nunca nos cansemos de hacer el bien, porque en su debido tiempo cosecharemos.
Y entonces, si nosotros comenzamos a hacer las cosas según la gracia de Dios, quizás en 100 años, quizás en 150 años, tendremos una sociedad que está cabeza abajo por la gracia de Dios y fieles a Cristo y a nadie más. Nos hacemos entender. Qué desafiante que es el texto, qué desafiante que es vivir en la gracia. Y entonces dice, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a quienes. Y esa es la parte complicada, ¿sí o no? Hagamos el bien a todos. Pero ya Pablo puso un precedente. ¿Y cuál es? Hacemos las cosas por agradar al Espíritu de Dios. No a nosotros mismos, quizás no a la otra persona. No, es que la otra persona va a pensar que yo me estoy poniendo de su alfombra. Y déjelo que piense. Usted hace las cosas que agradan al Espíritu de Dios y que son según amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y quizás esa persona no entienda, no lo sé, pero lo que usted hace agrega a esa transformación, que es lo que Pablo dice, la cosecha que vendrá en su debido tiempo. Hagamos bien a todos, esta es la parte chévere, y en especial a los de la familia de la fe. Es decir, nuestra comunidad aquí de creyentes, la iglesia de aquí, es nuestro campo de entrenamiento. Aquí nos entrenamos. Aquí quizás en algún momento tenemos roces uno con otro, pero es el campo de entrenamiento. Aquí probablemente tengamos diferencias el uno con el otro por nimiedades y tonterías, pero es el campo de entrenamiento. ¿Para qué? Para afuera poner en práctica esto que la gracia me impele a hacer. Hacemos el bien a todos, sin excepción, a todos, y en especial a los de la familia de la fe. Muy bien, sigamos avanzando en el texto. No sé si usted se está dando cuenta de cómo este asunto de la gracia va entretejiendo estos dos conceptos que están presentes en el Señor y en Cristo Jesús. Cuando Juan escribe su evangelio, tiene una frase muy linda. Cuando él describe a Jesús como aquel que estaba lleno de gracia y de verdad. Y es que este evangelio de la gracia de Dios tiene esta característica. Es verdad y tiene gracia al mismo tiempo. Es firme, pero hay ternura. Es directo, pero hay suavidad. Y esto solo lo tiene el Evangelio de Dios. Muy bien. Continúa Pablo, verso 11. Dice así, miren que les escribo de mi puño y letra y con letras bien grandes. Bueno, ahí ese texto es interesante. Algunos hablan de que Pablo tenía una lagaña maligna de esas horribles. Pobrecito el Pablo, no podía ni abrir los ojos. Tuvo que hacer uso de algún escriba, algún amanuense que le copie la carta, pero para que la gente en Galacia se dé cuenta de que era él, Pablo dice, presta acá la pluma, yo voy a firmar la carta. Esto que les escribo con letras grandes, para que sepan que soy yo el que escribe la carta. Los que tratan, y hace un recuento de lo que hemos visto a lo largo de todo Gálatas, los que tratan de obligarlos a ustedes a circuncidarse, lo hacen únicamente para dar una buena impresión y evitar ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Ahí Pablo menciona eso que nosotros pusimos aquí en fórmula, ¿no? De que esta gente vendía el hecho de que obedeces, crees y te salvas. ¿Se acuerda? Es esa ecuación toda bien chiflada que esta gente hacía. Ni siquiera estos que están circuncidados obedecen la ley. Lo que pasa es que quieren obligarlos a circuncidarse para luego jactarse de la señal que ustedes llevarían en el cuerpo. En cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Y este verso es muy interesante. Pablo ya me ha dejado entrever que yo no me puedo creer la gran cosa. Tampoco puedo creer de mí mismo la última cosa.
No tengo nada de qué jactarme, no tengo obra alguna de qué hacer, la cual sentirme orgulloso de haberlo hecho. Pablo dice, hay una cosa de la cual sí te puedes sentir digno, honrado y orgulloso. ¿Y cuál es? De un símbolo de vergüenza pública. Porque la cruz de Cristo públicamente exhibió lo malo y lo perverso que yo puedo llegar a ser. Y la cruz de Cristo también exhibió el amor incondicional de Dios para mí. Y esa es la única cosa de la cual yo me puedo sentir contento y feliz. No de ningún logro, no de ningún esfuerzo. Porque en última instancia, y aquí viene la cosa, la mayoría de los esfuerzos que usted y yo hemos hecho han sido por agradarnos a nosotros mismos. Y Pablo aquí nos cambió la película cuando nos dijo, hagan las cosas para agradar al Espíritu de Dios. Cuando cambia la motivación, cambia todo. Entonces, porque en el mundo ha sido crucificado para mí, yo para el mundo. Para nada cuenta estar o no circuncidados. Lo que importa es ser parte de una nueva creación. Y otra vez, dentro del pensamiento del apóstol Pablo, hablar de la nueva creación es global. No solamente es el yo soy salvo. No va solamente a la parte del yo soy salvo. Va también a la parte de toda mi familia salva por la gracia de Dios. Pero no solamente va por la familia, es toda mi comunidad impregnada de la gracia de Dios. Y no solamente es mi comunidad, será también mi provincia, mi región, mi país, mi pedazo de continente, el mundo. El concepto del apóstol Pablo de la nueva creación es global. No solamente del si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero se imagina poder decir eso de una familia entera, padre, madre, hermano, hermana, abuelo, abuela, y que la familia entera pueda decir, nosotros que estamos en Cristo somos una nueva creación, un nuevo diseño de familia. Las cosas y las ideas de la vieja familia han quedado atrás y todo es hecho nuevo. Que algún día la comunidad también pueda decir, si esta comunidad está en Cristo, es una nueva creación. La comunidad con sus costumbres y cosas del pasado quedaron atrás, porque hay una comunidad nueva que se levanta. Si usted se da cuenta, la gracia es la herramienta para lograr lo que nadie ha logrado hacer. El famoso cambio social. Y usted escuchará proponentes de un lado y del otro, hablando de lo mismo. Nunca lo van a lograr, porque la única herramienta que funciona para hacer eso es la gracia de Dios en Cristo Jesús. Entonces Pablo dice así, para nada cuenta estar circuncidado, lo que importa es ser parte de una nueva creación. Paz y misericordia desciendan sobre todos los que siguen esta norma y sobre el Israel de Dios, ya sean los judíos cristianos o la iglesia en total, esa última mención del Israel de Dios. Por lo demás, que nadie me cause más problemas, porque yo llevo en el cuerpo las cicatrices de Jesús. Y aquí viene un punto interesante. ¿Por qué Pablo decidió escribirles todo esto a los Gálatas? Y eso también es lección para nosotros. ¿A quién acudimos para ser enseñados? Pablo decía en el contexto también de que con las personas que nos enseñan tenemos que aprender a compartir lo bueno, tenemos que ser generosos también con las personas que nos enseñan. Pero ahora Pablo es el ejemplo. Y Pablo dice de sí mismo, yo llevo en mí las marcas y las cicatrices de Cristo. Y eso es algo muy rico dentro de esta experiencia entre Pablo y los Gálatas. ¿Y cuál es? ¿Sabe qué? Cuando necesitamos consejo y consuelo, es mejor acercarse a la persona que tiene cicatrices en el corazón. Y probablemente usted tenga algunas. Lo más lindo de las cicatrices es luego contemplar cómo Dios las va sanando. Pero la cicatriz queda y es hermoso
cuando a veces nuestras cicatrices pueden servirles a los otros, ya sea para enseñarles, ya sea para tenderles la mano, ya sea para enseñarles cómo la gracia trabajó en nosotros. No es solamente de acudir quizás al más erudito o al más come libros, pero Pablo pone de por medio: mi vida está llena de cicatrices, cicatrices de Cristo Jesús en mí, pero no se queja de ellas. Antes bien, Pablo, por haber tenido esas cicatrices, tiene todo el amor y todo el derecho de haberle escrito toda esta carta a estas iglesias para que no se olviden de lo que significa vivir en la gracia de Dios y del poder transformador que tiene, no solo en el individuo, sino también en toda la comunidad y las relaciones dentro de ella. Y Pablo puede terminar entonces tranquilo, después de escribir esta carta, con lo que dice en el verso 18. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén. ¿Qué vamos a hacer de aquí? ¿Esperar a que venga Juan para el siguiente grupo de sermones? Ya hay que comenzar a vivir la gracia. Y ya no desde esa perspectiva individualista, ya desde una perspectiva global. Eso estaba en mente en Cristo Jesús, cuando Él dijo en la Gran Comisión: y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué está en el plan de Dios? Todo el mundo, todos los sistemas, todos los gobiernos, todas las sociedades, todas las culturas. Y todo inicia cuando una comunidad como la nuestra decide vivir la gracia de Dios y persistir en ello. Y aunque quizás no veamos resultados en nuestros cortos años de vida, saber que sembrar esto es algo más grande que nosotros mismos, porque es el plan de Dios para transformar a toda la humanidad en una nueva humanidad. ¿Nos hacemos entender? Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos acoges con tu gracia y nos transformas. Y nos transformas porque nos relacionamos contigo, porque te tenemos cerca. Y esa cercanía nos cambia, poco a poco, lentamente, quizás en otros más rápido, en alguna u otra área que en nosotros. Pero tu gracia está presente. Te pedimos que nos ayudes a ver esto desde una perspectiva más grande. No solamente es el rescate de mi alma, es el rescate de toda una comunidad, es el rescate de toda una nación. Es algo más grande que nosotros mismos. Y te pedimos, Señor, que nos enseñes, como decía el apóstol Pablo, a no detenernos, a sembrar aquello que agrada al Espíritu de Dios, para que los que nos rodean y aún nosotros mismos disfrutemos de las ricas y hermosas cosechas en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe y en mansedumbre y en templanza que tu Espíritu hace en nosotros. Te queremos poner en tus manos, Señor, nuestro albedrío para que podamos decidirlo así, día a día, momento a momento, sin importar lo que nos rodee, que podamos sembrar sabiamente para cosechar sabiamente. Te damos gracias por este tiempo, gracias porque acabamos Gálatas, gracias porque estás con nosotros. Guárdanos en esta semana, te lo pedimos. Dirígenos tú, tu Espíritu habita en los que creen en ti de corazón. Que tu Espíritu nos dirija esta semana a vivir.
Que tu Espíritu nos dirija esta semana a decidir, que tu Espíritu nos dirija esta semana a actuar, y protégenos, Señor, de todo mal. Te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.